Radio Emanuel presenta una palabra de bendición para tu vida. Muchas bendiciones para todos en esta maravillosa hora que el Señor nos ha regalado. Un tiempo gratificante para continuar exaltando a Dios en todo tiempo. Y así como cada viernes, pues compartimos una corta meditación, un corto pensamiento de la palabra de Dios para que recibas ese consejo del Señor, en especial en este inicio de fin de semana, un tiempo donde es vital pues tener una palabra del Señor para enfrentar cada desafío que se presenta en el día a día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Hechos, en su capítulo 9, versículo 1 en adelante, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. A esta corta palabra le he puesto como tema: Señor, ¿qué quieres que haga? Así es, la misma pregunta de Saulo o Pablo al Señor es buena para analizarla en nuestra vida y preguntarle a Dios día a día: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hace unos días comentaba una palabra en mi cuenta de Facebook, y es que muchos se acercan a Dios solamente con la finalidad de pedirle a Dios, motivados por sus intereses personales, pero no buscando la voluntad de Dios en sus vidas. Voy a repetir esto. Mucha gente solamente se acerca a Dios para pedirle, y no está mal pedirle a Dios, es bíblico, pero mucha gente lo hace basado o fundamentado simplemente en sus intereses personales y no en la voluntad de Dios para su vida. Y reitero, no está mal pedirle, es bíblico, pero ¿por qué solo pedirle a Dios? ¿Por qué no solamente, por qué solamente pedirle a Dios y no darle a Dios? Pero cuando escuchamos de darle a Dios, mucha gente solamente piensa en el dinero, en lo material. Pero ¿por qué mejor darle gracias? O sea, hay que pedir, eso es bíblico, es correcto, pero ¿por qué cuando pedimos no pedimos conforme a su voluntad? ¿O por qué cuando nos arrodillamos para hablar con Dios también le damos gracias? Es tan así que la misma Biblia nos dice que cuando estemos orando debemos orar con acción de gracias. Y mucha gente solo se acerca a Dios con una intención de pedirle, y muchas veces con intereses personales y no sometido a la voluntad del Señor. Cuando nos acercamos a Dios para hablar con Él, Él también quiere, anhela que le demos gracias. Anhela que rindamos nuestra vida totalmente. Que no solamente pidamos lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Por eso es la pregunta de hoy: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Le has preguntado a Dios qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagas? Le has dicho: Señor, dime cuál es mi asignación. Quiero caminar en tu perfecta voluntad.
¿Por qué no acercarnos ante el trono de la gracia para estar íntimamente con Él y no solo buscando algo de Dios? Mucha gente se acerca a Dios, pero es buscando algo de Dios y no buscando a Dios. Mucha gente se acerca a Dios para buscar la bendición, pero no para buscar al Dios que bendice. Cuando leemos la palabra en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice que Jesús estableció a 12 apóstoles para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Y lo mismo ocurre en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versículo 1 en adelante. La palabra dice que en un momento determinado Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. O sea, Jesús los llama, establece a estos hombres en primer lugar para que estuvieran con Él. ¿Por qué razón? Porque si no aprendemos a estar íntimamente con Jesús, pues no tendremos la palabra necesaria y el respaldo de Dios para ministrar a la multitud. Y por eso, en primer lugar, debemos aprender a estar con Jesús. ¿Qué significa esto? Que más que pedirle a Dios, el Señor anhela que tengamos una intimidad con Él, que nosotros escuchemos a Dios. Porque cuando vamos a orar, muchas veces, o la mayoría de gente cuando va a orar, solo se enfoca en decirle a Dios y en pedirle, pero no escuchan a Dios. Y cuando no escuchamos a Dios, cuando simplemente vamos a vaciarle a Dios nuestras peticiones, a vaciarle a Dios lo que yo quiero, pero en ningún momento le he preguntado, ¿qué quieres? En ningún momento he preparado mi corazón para estar con Él, para disfrutar ese momento en su presencia. Aleluya. Muchos tienen un corazón inclinado solo en pedirle a Dios y hasta se ofenden cuando el Señor les dice no. Hay gente que le han pedido cosas a Dios y el Señor le ha dicho no y se ofenden. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente su vida está fundamentada en sus intereses, pero no están preocupados o no están anhelando los intereses de Dios. O sea, quizás tienes en un pedestal lo que tú quieres, pero ¿y lo que Dios quiere? ¿Le has preguntado? O sea, ¿lo que Dios quiere no vale la pena? ¿No es importante lo que Dios quiere? Porque cuando Dios te dice no, sé que en la carne duele, pero le has preguntado a Dios, ¿y tú, Señor, qué quieres? Aleluya. Por lo tanto, busquemos a Dios no por lo que Él nos dé, sino por quién es Él en nuestras vidas, por su presencia, porque lo amamos, porque nuestro mayor deseo es estar con Él y que Él esté con nosotros. Cuando leemos la palabra en el libro de Lucas, en aquel momento cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, era un momento bien difícil. La palabra dice que estaba cansado, estaba debilitado. El sudor que caía a tierra era como gotas de sangre de tanta presión. Bien difícil el momento que Jesús estaba viviendo en Getsemaní. Sin embargo, aunque Jesús no tenía fuerzas, la palabra dice que Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo que Dios anhela, que sacrifiquemos nuestra voluntad. Le hemos pedido a Dios tanto, y no es malo pedirle, reitero, pero ¿y cuando Dios nos demanda algo, qué hacemos? Cuando es Dios que nos pide algo, ¿qué hacemos? Cuando Dios nos dice, dame tu Isaac. Sí, porque muchas veces nuestro corazón está en lo que tenemos y no en Dios. Posiblemente tu corazón está en el Isaac que Dios te dio. Posiblemente desde que Dios te dio ese Isaac, dígase una casa, dígase un vehículo, posiblemente empezaste a amar más el carro que a Dios. Posiblemente cambiaste el tiempo de Dios y le estás dedicando más tiempo a lo que tienes que al Señor. Una vez un predicador dijo que Dios lo quebrantó porque el Señor le pidió algo y él dijo, Señor, pero yo te he dado todo. Y Dios le dijo, no, hay algo más. Y él le dijo, ¿qué, Señor? Y el Señor le dijo, tu tiempo, tu voluntad, entrégamela. Entrégame tu tiempo, entrégame tu voluntad.
Porque muchas veces nuestra voluntad está viva. Pero Jesús le dijo al Padre que no sé, mi voluntad, humanamente hablando, yo no quiero llegar a la cruz. Humanamente es difícil. Padre, pero si es tu voluntad, yo voy a cargar la cruz, voy a crucificar mi carne, voy a crucificar mi voluntad, voy a crucificar mi carne y dejaré de vivir para mí, para vivir conforme a tu voluntad, que tus intereses estén por encima de los míos, que tu propósito esté por encima de mi propósito. Wow, alguien tiene que entender esta palabra. Y con esto quiero finalizar. Wow. En Ageo capítulo 1. Es más, en el libro de Ageo completamente se da un escenario tremendo. La bendición estaba estancada, pero ese no es el tema de ahora. El asunto está en que esa gente, ese pueblo de Dios, empezó, perdió el interés por la casa de Dios, perdió el interés por la obra y empezó a dedicarle tiempo a sus proyectos, a lo que ellos querían y no a lo de Dios. Escucha esto. Dios, el tiempo de Dios lo habían cambiado. Y decían, no es tiempo de reedificar la casa de Dios que está abandonada. Sin embargo, para sus propias necesidades sí había tiempo. O sea, tengo tiempo para mí, pero no tengo tiempo para Dios. Tengo tiempo para ir al cine, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia. Tengo tiempo para ver una serie, pero no tengo tiempo para orar. O sea, muchas veces estamos movidos por nuestros propios deseos y le ponemos más interés a lo que yo quiero que a lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa si Dios te pide eso? Si Dios te dice, dedícame más tiempo. Y Dios quebrantó a ese pueblo, los restauró y volvieron a retomar la intimidad. Salomón es un ejemplo vivo de esto. Salomón dijo, dame sabiduría. Y por cuanto él se enfocó en el reino, en las cosas del Señor, Dios le dio lo que no pidió. Es mi consejo. Le decía a alguien en estos días, una persona que aprecio mucho, pero muchas veces se enfoca en lo material. Y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios algo espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios, lléname, bautízame, lléname de tu presencia, úsame, dame palabra? ¿Cuándo fue la última vez? Y no me respondió. Porque muchas veces oramos y pedimos basado en lo que yo quiero, pero no en lo que Dios quiere. ¿Es malo pedir una casa? No. Pero la Biblia dice que busquemos en primer lugar las cosas de arriba. Vamos a pedirle más de su presencia, más conocimiento, madurez de nuevo. Y veremos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios te bendiga, Dios te guarde.